que es un ser espiritual verdadero y que es un engañador, es un mentiroso. Y la meta de él es engañarnos hasta el punto de poder hasta quitarnos la vida, ¿verdad? A través del engaño. Y la manera en la que él opera no es de una manera así clara que nosotros podamos ver, porque luego podríamos rechazar la mentira de Satanás, ¿verdad? Pero la Biblia nos advierte, nos dice que él se viste de ángel de luz, para que así su mentira pueda ser aceptada si nosotros no sabemos la verdad absoluta, la verdad de Dios. Por eso la importancia de estar en la Biblia, porque la Biblia es la única que nos puede proteger de los engaños, de las mentiras, de las falsificaciones de Satanás. Porque verdad que es bien difícil poder detectar un billete que sea falso y que sea auténtico. Se hace un buen trabajo, así también Satanás. Satanás hace un buen trabajo en sus falsificaciones que él hace para que nosotros podamos caer y creérnosla. Y la Biblia, el poder que tiene es de desenmascarar a Satanás, ya que él viene vestido de ángel y esto es lo que él me presenta, esto es lo que él me ofrece, esto es lo que él me invita a hacer, pero yo sé la palabra de Dios, la palabra de Dios lo desenmascara y dice, mira, no eres un ángel de luz, eres el ángel caído de la oscuridad de las tinieblas. Y lo desenmascara por lo que él es, ¿verdad? Una mentira, un engaño, una falsificación. Bueno, pues una de sus más poderosas falsificaciones que Satanás ha hecho para engañar a la gente es la religión. La religión. De tal manera que hoy en día lo oímos como algo bueno. Una persona dice, no, yo soy una persona religiosa. Ah, ok, está bien, está bien. Y vemos esto de la religión como algo bueno, algo positivo para la gente. Ah, bueno, pues mientras no sea un ateo, pues está bien, ¿verdad? Pero en realidad el ateísmo también es una religión, secular, pero es una religión, ¿verdad? Yo fui un ateo, ¿verdad? Antes de mi conversión, y yo puedo ver, ¿verdad? En cuanto a las creencias y todo, pues en realidad es una religión. Es más, hasta cuando en el ateísmo que cree uno en la evolución, se requiere más fe para creer en eso que creer en la creación especial de Dios. Entonces, vamos a ver aquí cómo Jesucristo desenmascara la religión. La hace ver por lo que verdaderamente es. Una falsa seguridad de creer que yo estoy bien con Dios, que todo va a estar bien, que cuando yo muera, Dios me va a aceptar, me va a recibir, porque yo tuve religión. Y por tener religión, por lo general, es decir, pues yo traté lo más posible de ser una buena persona, de ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, ayudar a los necesitados. Yo sé que no soy perfecto, pero soy una buena persona. Y muchas veces se cree, ¿verdad?, que eso es válido, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Por eso, para empezar, déjenme les enseño una definición de lo que es la religión, ¿okay? Para que ustedes vean, ¿verdad?, el por qué es una alternativa que se ofrece para estar bien con Dios, falsa. Falsa, porque dice, la religión es el intento del hombre de ponerse en correcta relación con Dios por sus propios esfuerzos. Por mis propios esfuerzos, por seguir la religión, por cumplir con los rituales, por hacer el bien, por tratar de ser una buena persona, porque en el sistema religioso la idea es que Dios tiene una báscula y que ahí va a pesar sus buenas obras y sus malas obras. Entonces, si usted se esforzó por meterle más peso a sus buenas obras, pues ya la hizo, va a estar bien con Dios. Pero si en la báscula salen que sus malas obras fueron las que prevalecieron, pues entonces está reprobado. Ese es el sistema
religioso de la religión. ¿Sí? Llámese como se llame la religión, ese es el sistema de la religiosidad. Y vemos, ¿verdad?, que muchas personas tienen esa falsa confianza. ¿Cuántas personas a mí me han dicho, mire pastor, yo no quiero que me confunda? O sea, como si la verdad confunde. Yo tengo mi religión, yo nací en esta religión y me voy a morir en esta religión. Como diciendo, cállese, ya no siga porque yo ya estoy resuelto a seguir en mi religión. Y yo siempre lo que les digo a las personas, les digo, yo no estoy tratando de cambiarte de religión, porque es de una falsedad, te cambiaría a otra falsedad. Si nomás te cambio de religión en religión, es nomás cambiarte de una falsedad a una falsa seguridad a otra falsa seguridad, porque no es de religiones, ¿verdad? Y sin embargo, esta mentalidad de que por ser buenos, por ser buenas obras, una persona puede ser salvo, es algo que ha aumentado el porcentaje de personas que creen eso, y no lo digo yo, pero este estudio que hizo la Universidad Cristiana de Arizona en su investigación, miren lo que dice, una nueva investigación del 2020 muestra que los adultos estadounidenses de hoy en día adoptan cada vez más una perspectiva de la salvación se puede ganar. Dice, con una pluralidad de adultos del 62%. El 62% de los adultos creen así. Que creen que si una persona es buena en general o hace suficientes cosas buenas durante su vida, se ganará un lugar en el cielo. Y solo el 35% de los adultos no está de acuerdo, según los hallazgos del Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona. ¿Okay? Entonces, se fijan, dice que de entre los adultos, porque en realidad como ese estudio tiene de muchas edades y todo, y todavía con los jóvenes está peor la cosa. Está peor la cosa. El porcentaje es mayor de que creen que, no, sí, nomás con que procures ser bueno, ya le hiciste, ¿verdad? Dios no puede ser así tan malo como para mandar al infierno a una persona buena. Y suena todo muy lógico. Y entonces dice que el 35% de los adultos no creen que la salvación se puede ganar, no lo creen. ¿Sí? O sea que casi de cada 10 personas, 6 creen que sí se puede ganar la salvación y 3.5 dicen que no se puede ganar la salvación. ¿Okay? Entonces, en este pasaje que vamos a ver, vemos que la idea de la religión como un medio de salvación es desenmascarado por la palabra de Dios, por el Señor Jesucristo, y dice, no se crean esta mentira. Es un engaño que a través de los años Satanás ha tenido mucho éxito en poder engañar, lograr, y mucha gente tiene esa falsa confianza de que todo está bien, porque desenmascarar, ¿verdad?, significa ser puesto a la vista, abierto a la vista, no oculto, exhibido para ser visto y descubierto. Entonces, el Señor Jesucristo va a poner al descubierto lo que es la verdadera religión. Va a poner al descubierto la idea de que la religión te puede salvar. Y ahí es donde va a entrar el reto para nosotros. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al Señor Jesucristo o a lo que tradicionalmente se ha creído que la religión te puede salvar? Ese es el reto para nosotros. ¿A quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? Como les digo, personas me han dicho, no me confunda. Entonces, a ver, los voy a tratar de confundir. Porque les voy a presentar lo que dice la Biblia, no lo que yo creo, lo que dice el Señor Jesucristo, no lo que digo yo, ¿okay? Lo que dice el Señor Jesucristo. Y para eso, abran sus Biblias en el capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a leer del versículo 1 al 16. Y aquí vemos el ejemplo, podríamos decir, de la persona más religiosa que usted pueda pensar.
que usted haya podido conocer. Y esta persona, su nombre es Nicodemo. Y la Biblia dice que Nicodemo era el maestro de Israel. Quiere decir que si alguien era experto en la religión judaica, era Nicodemo. Si alguien estaba entregado a la religión judaica, era Nicodemo. Si alguien era estricto en seguir todos los detalles de la ley judaica, era Nicodemo. Si usted quería llegar a ser una buena persona, imite a Nicodemo. Y sin embargo, tuvo un encuentro con Jesucristo. Que eso, en esta serie de mensajes, que este es el primer mensaje que vamos a ver 15 personas que tuvieron encuentro con Jesucristo y fueron transformados. Fueron transformados. Y Nicodemo es el primero de los que vamos a ver que fue transformado por la verdad de Dios. La verdad de Dios es la única que tiene el poder para transformar la mente, el corazón, la conciencia de una persona y hacernos y darnos una vida nueva. La religión no tiene ese poder. No lo tiene. Es solamente Jesucristo. Por eso, ¿verdad? Vamos a leer esta historia. Dice el versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y luego Jesucristo le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y no lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que tú nos dejaste, Señor, y que es la única confiable. Ayúdanos, Señor, a que la podamos entender, que podamos creerla y podamos vivirla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, aquí en esta historia vemos un encuentro cara a cara, Jesús con Nicodemo. Y dice la Biblia que Nicodemo vino de noche a hablar con Jesucristo. ¿Por qué vino de noche? No lo sabemos. Podemos usar conjeturas únicamente porque las Escrituras no nos dicen exactamente por qué vino de noche. Podría haber sido porque él, siendo una persona muy importante entre los líderes judíos, siendo el líder de la Corte Suprema del Sanedrín de los judíos, pues podría haber sido visto mal el querer conocer a Jesús, querer hablar con él, cuando ya en realidad el Sanedrín ya automáticamente lo había reprobado. ¿Por qué? Porque no era una persona como ellos. Para ellos,
un fariseo, luego se veía que era un hombre de Dios por su manera de vestir. Vestían ropas elegantes, ropas especiales. Y si ustedes ven, ¿verdad? Vean en el internet fotos de la vestimenta de un fariseo, ustedes van a ver que traen aquí algo, traen aquí. ¿Qué es lo que traen aquí? Traen rollos con pasajes bíblicos. Lo abrían y aprovechaban para apantallar a la gente. Ahí en el mercado algo se detenían y... Y entonces hacían unos escandalazos para que la gente dijera, uy, qué espirituales son estos hombres, ¿verdad? Estos son hombres de Dios y sus ropas y todo. Y luego otro pasaje bíblico por acá. La próxima semana les enseño, voy a traer el mío. Y otro rollito por acá. Y así, ¿verdad? Pura pantalla. Tenían sus horas de oración, ¿verdad? Y ellos aprovechaban que a la hora que había oración estaban ellos allá en el mercado en medio de la gente para hacer su oración ahí. Que te dijeron, cumple con la ley al 100%, a la hora de la oración donde esté, él se postra a orarle a Dios. Entonces, así era. Entonces no sabemos si lo hizo de hablar con él en la noche por ese temor a que fuera él toda su fama que él tenía, ¿verdad? Se pudiera venir abajo por andar teniendo ese encuentro con ese maestrillo, que se dice pues ser maestro. O otra de las razones es porque tal vez era la única hora en la que Jesucristo podían tener acceso a una plática, ya que él estaba ocupado ministrando a la gente todo el día. Entonces no sabemos, la Biblia no nos dice exactamente por qué fue la cita en la noche, pero tuvo una cita y esa cita fue un encuentro cara a cara. ¿Okay? Y vemos, ¿verdad?, cómo Nicodemo luego le hace ver, dice, le dice, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces. O sea, la señal está refiriéndose a los milagros que él hacía. Entonces, ¿verdad? Nicodemo quería tener una discusión teológica sobre la fuente del poder milagroso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque algunos de los mismos fariseos decían, él hace milagros por el poder de Belcebú, de Satanás. Y lo más seguro, ¿verdad?, es que Nicodemo quería, a ver, maestro, ¿de dónde viene la fuente de tu poder para hacer estos milagros? Él quería, ¿verdad?, tratar ese asunto teológico, ¿verdad?, doctrinal entre ellos. Pero, pues, Jesucristo, siendo quien era, pudo ver el corazón de Nicodemo, pudo ver exactamente lo que había en su corazón y no le contestó esa pregunta. Jesucristo se fue a la yugular. Jesucristo sabía que aún siendo él el maestro de Israel, el religioso más religioso que uno pudiera imaginarse, tenía dudas en cuanto a su salvación. Y él quiere entrar en ese tema y Jesucristo luego le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A la yugular se fue. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo pronto aprendió que Jesús no era solo un maestro venido de Dios, porque así le hizo, sabemos que eres un rabí venido de Dios, sino que él descubrió que él era Dios que vino a enseñar. Porque si ustedes se fijaron, conforme leímos, Jesucristo le dice a Nicodemo, mira, nadie ha subido al cielo, únicamente el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, en referencia a él. Entonces ahora Nicodemo, imaginan ustedes qué impacto. Entonces, ahora no es que tú seas un maestro venido de Dios, sino que ahora es Dios el que me está enseñando a mí. Dios mismo me está enseñando a mí. ¿Se imaginan ustedes qué impacto para Nicodemo? Porque Nicodemo era una persona inteligente, una persona educada que pudo entender bien
lo que Jesucristo reclamó ser cuando dijo, el que descendió del cielo. Entonces, pero Jesús no tenía tanto interés por ponerse a alegar doctrinalmente de que qué crees tú y que qué creo yo, ni nada. Jesús tenía una meta para Nicodemo y era llevarlo al reino de Dios. El reino de Dios es sinónimo a la salvación, es sinónimo del cielo, de que Nicodemo verdaderamente pudiera ser salvo. Puede uno decir, pero ¿cómo que Nicodemo no era salvo? Si él seguía la ley de Dios y era un religioso por excelencia, ¿cómo es que vamos a decir que no era salvo? Bueno, ahí es donde entra el reto para nosotros. ¿Qué vamos a creer? ¿Lo que dice Jesucristo o lo que dice la tradición de que sí puede uno ser salvo por ser bueno, por ser religioso, por ser sincero en sus creencias, por hacer lo más posible, por obedecerlas, vivirlas, ser buena persona? Eso es lo que tradicionalmente se cree. Pero ahí entra el reto. ¿A quién le voy a creer más? ¿A las creencias tradicionales o a Jesucristo? Porque aquí es Jesucristo el que está hablando y el que está confrontando a Nicodemo. Y por eso Jesucristo le dijo, de veras te aseguro, todavía en tiempos dentro de la cultura judía, los hebreos, cuando un maestro, un rabí dice, de cierto te digo, que en esta traducción dice, de veras te aseguro, lo que está diciendo, mira, esto que te voy a decir es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta que no hay manera de que haya otra alternativa. Y aquí lo que él está diciendo, la única alternativa que hay para poder entrar al reino de los cielos es que nazcas de nuevo. Esa es la única manera. Olvídate de la religión, olvídate de seguir todas las leyes y ser fiel y ser sincero y de hacer el bien y todo. Olvídate, eso es una falsa seguridad. Has sido engañado. Y Jesucristo, Él es el que nos trae la verdad absoluta. Y aquí le dice, mira, de veras te aseguro, aquí te voy a dar una verdad absoluta. Si tú, Nicodemo, siendo lo que eres, verdaderamente quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Wow. Ahora díganme ustedes, para nosotros los humanos, ¿qué es más fácil de creer? Fíjense, de este lado, la creencia tradicional de que siendo una buena persona y siendo sincero y todo, pues vas a estar bien con Dios. Y por este lado, otro lado, de lo que dijo Jesucristo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cuál es más fácil de creer? ¿Esta de la izquierda o la de la derecha? Díganme ustedes, ¿izquierda o derecha? Más fácil de creer. Sí, está hablando con sinceridad. Yo, en mi sinceridad, es más fácil creer esta. Es más lógica a la mente del hombre. ¿Por qué creen ustedes que aún dentro de los verdaderos cristianos llegan a dudar? Y, por ejemplo, en una situación, yo como pastor que lo he visto en funerales, llega a morir un ser querido, muy cercano a nosotros, y esa persona verdaderamente nunca nació de nuevo. No era un verdadero, un auténtico cristiano, no, pero era una buena persona. ¿Qué es lo que piensa el ser querido que todavía vive? Y dice, no, yo estoy seguro que Dios lo perdonó. Yo estoy seguro, siempre veo que hay ese deseo y esa creencia más poderosa de creer que Dios no puede mandar al infierno a una persona que es buena. Si Dios es bueno, Él tiene que aceptar a los buenos. No puede mandarlo al infierno. Recuerdo cuando todavía no era ni cristiano, todavía estaba yo ahí en México, en Ciudad Juárez. Fuimos a la sepultura de nuestro vecino. Y fuimos a la sepultura y al cementerio y pues ahí mientras lo traían anduvimos viendo dónde lo van. Y mi mamá me dice, oye, mijo,
¿dónde entierran a los malos? Porque aquí yo leo y leo y leo y puros buenos, pura gente buena, dice, todos eran ejemplares, dice, ¿dónde entierran a los malos? Y así nos pasa, de que muy fácilmente, ¿verdad? Podemos quebrantarnos en esos momentos y llegar a creer que esto tiene que ser verdad. El que Dios tenga que aceptar a una persona buena allá en su cielo, aunque no haya nacido de nuevo. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿No ha llegado a pensar eso, a creer eso? Pero, ¿qué dijo el Jesucristo? De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿O acaso lo dijo de esta otra manera? Jesús no dijo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que sea religioso. ¿Dice eso? ¿Verdad que no dijo eso? No dijo que al menos que sea religioso no va a poder el reino de Dios, tiene que ser religioso. No, Jesucristo dijo, a menos que nazcan de nuevo. ¿Se fijan ustedes la comparación qué diferente a lo que dice Jesucristo, a lo que dice la creencia tradicional y lógica humana? La lógica humana nos dice, no, pues, ¿cómo va Dios a condenar a una gente que es buena? No lo puede condenar. Entonces, en este estudio que hizo esta universidad cristiana, le digo que dice que muchos creyentes, verdaderos creyentes evangélicos, tienden a irse a ese lado de creer que sí puede ser salvo una persona por ser buena, y que esa es la causa principal por la cual esos cristianos no testifican. No testifican porque muy profundo dentro de ellos dicen, es buena persona, es buena persona. Por lo tanto, ¿para qué entro en conflicto y en confusión y en esto y el otro, estire y afloje, si es una buena persona? Por lo tanto, está bien con Dios, esa buena persona. Pero no, eso no dijo Jesucristo, no dijo que porque sea buena persona, porque tenga su propia religión, sea fiel a su religión, sea sincero en su religión, que eso es lo que se requiere para entrar al reino de Dios. No, dijo, a menos que nazcan de nuevo, y se lo dijo un religioso, que era perfecto en su religión. Se lo dijo. Y ahí claramente dice, a menos que nazcan de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios en el cielo. Pero verdad que esto a mí me lo han dicho personas. Dios no puede mandarme al infierno porque he sido un buen hijo, un buen esposo, un buen padre y un buen amigo. Soy una buena persona. ¿Sería Dios injusto si me manda al infierno? ¿Sería Dios injusto? ¿Dónde está el error de toda esa creencia tradicional? El error está en que no tienen en consideración la verdad de Dios. ¿Se fijan por qué les digo la importancia de la palabra de Dios, la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? De acuerdo a la Biblia, ¿cuántas personas buenas existen? De acuerdo a la Biblia. ¿Cuántas? ¿Y está dispuesto a creer eso cuando se muera su abuelita o se muera su papá y su mamá, que no hayan nacido de nuevo, pero que hayan sido un buen padre, una buena madre, una buena abuela y todo? ¿Está usted dispuesto a creer eso, que en realidad no hay bueno ni aun uno? Dice la Biblia, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de que es una persona buena, nuestra bondad que nosotros vemos, nos atribuimos a nosotros o a otra persona, es relativa. O sea que la comparamos con la de los demás humanos. O sea, cuando yo digo, esta persona es buena, es porque lo estoy comparando con otro que no es tan bueno. Entonces, comparando a María con José, que qué bárbaro, anda practicando el mal. Pues ella es una buena persona, ¿verdad? Pero siempre es en comparación humana.
Pero si nos comparamos con la bondad de Dios, ¿sale aprobado o reprobado? Si usted o alguna otra persona pone en comparación la bondad de esa persona con la bondad de Dios, ¿sale aprobado o reprobado esa persona? Reprobado. Y es por lo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Por eso es que no hay ni un solo bueno. Cuando les dije, ¿verdad? De ese, hubo un joven que vino a Jesucristo, quería saber también exactamente cómo entrar al reino de los cielos, pero se dirige a Jesucristo y le dice, buen maestro. O sea que le pone el título de bueno. Y Jesucristo, ¿qué le dice? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Solo Dios es verdaderamente bueno. Con eso ahora quería el Señor retarlo. ¿Me estás viendo a mí como el Mesías, como a Dios encarnado? ¿Por qué me dices bueno? ¿O nomás me estás queriendo hacer la barba? ¿Me estás queriendo? ¿Por qué me dices bueno? Entonces, ¿se fijan ustedes por qué ese es un concepto erróneo que no es bíblico, el creer que es una buena persona y sí, yo sé que nunca quiso nada con Cristo, pero a la vez, pues en realidad, como me decía una persona, yo sé que nunca quiso nada con Cristo, con esto, pero a la vez, pues yo veía que se esforzaba por seguir los 10 mandamientos, de tratar de ser un buen hijo, de tratar... La Biblia claramente nos dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no tienen el poder de salvar a nadie, ni fue dada para salvar. Dice que la ley fue dada para hacernos ver que somos pecadores. ¿Por qué? Porque la ley nos hace ver que constantemente la estamos quebrantando. ¿Qué día hay, dígame usted, en el que usted no quebrante alguno de los 10 mandamientos? ¿Podrá usted ver un día en el que cumplió los 10 mandamientos con perfección? ¿Habrá un día? No, entonces la ley, como la ley es justa, te va a decir, yo no te puedo salvar, yo nomás te puedo condenar porque eres culpable. Yo soy testigo que me has estado quebrantando. Entonces dice la Biblia que la ley, dice, también nos sirve como un guía. Entonces nos dice, mira, yo no te puedo salvar, yo nomás te puedo condenar y declararte culpable de pecado, pero aquel es el que te puede salvar, Jesucristo. Porque Él sí cumplió con toda la ley con perfección. Y ahora Él por su gracia quiere todos sus atributos, toda su justicia, te la quiere imputar a ti, te la quiere amputar y ahora Él quiere, y Él va a hacer esa transacción, tú le vas a dar todo tu pecado y Él te va a dar toda su justicia. Y por gracia vas a ser salvo. Entonces, tenemos que quitarnos ese concepto falso de Satanás, de creer que la bondad de nosotros humanos nos puede llevar al cielo, nos puede dar la salvación. Y entonces encontramos también aquí en el versículo 4 que hay un encuentro mente con mente, ¿verdad? Aquí entre Jesucristo y Nicodemo. Nicodemo dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Ahora, tenemos que entender, ¿verdad?, que aquí es una plática entre dos rabinos y que Nicodemo era una persona bien educada y entonces todavía hasta la fecha entre los rabinos enseñan mucho de una manera alegórica, de una manera figurativa, simbólica. Y esta plática entre dos rabinos, entre dos maestros, están usando alegoría, están hablando figurativamente en cuanto al nacimiento de nuevo. Y Nicodemo contesta figurativamente también diciéndole, ¿cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Acaso puede uno entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? No que él creyera
que literalmente Jesucristo estaba diciendo que para entrar al reino de los cielos tiene uno que volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer físicamente. No, no es que él creyera eso, sino que está usando la alegoría que usó Jesucristo del nacimiento de nuevo para exponer su posición, como diciendo, mira, Jesús, ¿cómo puedo yo, que ya estoy bien arraigado en mis creencias? Desde chico esto es lo que se me enseñó, me dediqué, me entregué a esto y ya mis raíces están profundamente arraigadas en el judaísmo, en mi creencia de que obedecer la ley y seguir todos los preceptos de la ley, todo eso. ¿Cómo puede una persona ya vieja como yo, estando bien arraigado, comenzar de nuevo en otro sistema? Porque entendió que nacer de nuevo es comenzar de nuevo, una vida nueva, un nuevo sistema. Dice, ¿cómo yo voy a poder desechar todo lo que yo he creído y vivido toda mi larga vida? Y ahorita de repente nomás así desecharlo, que es algo común. Yo lo experimenté cuando fui confrontado por la verdad de Dios, que empecé a asistir a la iglesia y a escuchar el evangelio. Esa fue una de mis estorbos en mi orgullo y me preguntaba, pero si yo acepto esto, o sea, Jesucristo, nacer de nuevo, es como reconocer que todo lo que yo he creído, todo lo que yo he vivido, ha estado equivocado. ¿Cómo? Porque pues uno en su orgullo cree que todas sus creencias y todo es lo máximo. Es lo máximo. Así yo creía, ¿verdad? Que todas mis marihuanadas que yo creía, profundidades. ¿Cómo voy a decir que de la noche a la mañana que estaba mal? ¿Verdad? El orgullo. No, y hasta se van a burlar de, ya te hiciste, pero ¿cómo ya? No te creo. Y todo eso le viene a la mente a uno y el orgullo le dice, no. Tú nomás defiéndete, ¿verdad? Y ya pues empecé a defenderme como gato, ¿verdad? Boca arriba, pero ya me sentía perdido, ¿verdad? Porque ya sabía que no podía con esa verdad que estaba yo oyendo de la palabra de Dios. No podía con la verdad de Dios. Y aquí Nicodemo pues está él haciendo también esas preguntas, está defendiendo sus argumentos, como diciéndole, es que yo ya estoy bien arraigado en mi creencia, yo ya lo tengo bien figurado todo, ¿cómo quieres que ahora lo rechace y empiece algo nuevo? Porque tanto Nicodemo como sus colegas, todos los demás fariseos, ya habían resuelto la cuestión de cómo entrar en el reino de Dios, cómo ser salvos. Para ellos era simple, estaba sencillo. Tú nomás obedece la ley y cumple con las reglas y punto. ¿Qué es esto? Que a nosotros se nos hace sencillo y lógico. Tú nomás trata de obedecer los 10 mandamientos, de ser lo mejor posible, una buena persona. Y punto. Dios es bueno. Dios te va a salvar. Dios no te puede condenar porque Él es bueno. Él es un buen Dios. Entonces, aquí Nicodemo estaba, él con esa pregunta, ¿verdad? De que cómo puede una persona rechazar todo lo que ha creído en toda su vida. ¿Cómo lo voy a rechazar yo eso? ¿Cómo pueden las personas cambiar quienes son? Porque lo que nosotros creemos es lo que somos. Entonces Nicodemo, él era todo lo que él ha creído. Dice, ¿cómo voy yo ahora a cambiar quién soy yo? ¿Cómo lo voy a hacer así nada más? Así ya. ¿Cómo se puede hacer eso? No tiene en cuenta, ¿verdad?, que esa es una obra de Dios milagrosa, que no es del hombre. Pero Nicodemo insistía en que tiene que ser algo exterior, humano, ¿no? Y Jesucristo, cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo, esa palabra de nuevo, no sé si ustedes se fijan, otras versiones dice nacer de lo alto, porque significa lo mismo. Quiere decir, al nacer de lo alto, es que necesitas nacer a través de una obra que solamente Dios puede hacer en ti.
que solamente Dios puede hacer en ti. Tú no la puedes hacer, Nicodemo. Eso es lo que has tratado de hacer y has fracasado porque en el profundo de tu corazón no estás ni seguro de tu salvación. Entonces, ¿cómo podría Nicodemo personalmente pasar por una metamorfosis? Una transformación, un intercambio. Y sobre todo, como dice él, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, mira, yo ya estoy de salida, yo ya estoy bien arraigado en esto, ¿cómo va a ser esto? Entonces viene el encuentro corazón a corazón y Jesucristo ahora, ¿verdad? Empieza a hablarle claramente, dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ya empieza poco a poco a decirle cómo es esa obra de Dios, del nacer de nuevo. Empieza a hablar sobre los elementos para el nacimiento de nuevo. Y le dice, mira, los elementos para el nacimiento de nuevo, que es una obra de Dios, es el agua y el Espíritu. ¿Okay? ¿A qué se refiere por el agua, el Espíritu? Yo estoy seguro que Nicodemo, que era un experto en el Antiguo Testamento, pues rápidamente tal vez se pudo acordar de esa profecía de lo que el Mesías habría de hacer cuando viniera en las vidas de las personas. Dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos que Jesús lo lleva de ser un asunto de la mente a uno del corazón. Vemos que Nicodemo estaba aferrado a querer entenderlo todo lógicamente y Jesucristo a un asunto de fe, de creer en Dios, de creer en su palabra. Jesús deja claro que no se puede entrar al reino de Dios con una mejora. No es algo que tú puedas o tengas que hacer mejor para poder entrar al reino de Dios, como el joven que le dijo a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Dame la clave, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces piensa uno siempre en términos de obras humanas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces ninguna cantidad de puntos anotados por buenas obras podrá lograrlo. Por más que uno se esfuerce de querer ser una mejor persona, va a poder lograr la entrada al cielo, al reino de los cielos. Entonces Nicodemo pudo haber entendido este término del agua y del espíritu, al menos que no nazcas del agua y del espíritu, porque la profecía de Ezequiel, ¿okay?, decía, entonces, ¿verdad?, con el ministerio del Mesías, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Y luego el siguiente versículo 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Tierno y receptivo. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que es la obra espiritual que Dios hace en el corazón de una persona. Y la manera en que lo hace el Señor aquí, es que el Señor, a través de su Santo Espíritu, usa la palabra de Dios, que es la que estamos ahorita viendo, para limpiarnos de los errores que tenemos en nuestra mente y que podamos creer la verdad de Dios, limpiarnos nuestro corazón para remover esos deseos pecaminosos que tenemos y poder poner en nosotros deseos santos, puros, de querer hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de mi carne, de mis deseos egoístas. Entonces el Señor obra a través de su Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Es por eso que es la única manera. La palabra de Dios es el instrumento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Él es el que inspiró a escribir la palabra. Por eso, en el Nuevo Testamento dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia son todos los verdaderos creyentes, para santificarla
Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, cuando dice que nadie puede nacer de nuevo, al menos que sea por agua y el Espíritu, está hablando por el ministerio de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. La única manera que una persona, por eso es bien importante, yo les digo a las personas, es bien importante venir a la iglesia porque te vas a exponer a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu Santo, y ahí es donde va a venir la oportunidad de que haya un arrepentimiento, un cambio en mí, una transformación. Ahí es donde va a haber la oportunidad. No hay tal cosa que, no, yo aquí desde mi casa, que puedo adorar a Dios, y que acá en la playa, y que aquí en el bosque, y que aquí, allá. Cristo edificó la iglesia, estableció las iglesias locales. Vemos casi todo el Nuevo Testamento es la historia del establecimiento de iglesias locales, y todavía sí mucha gente dice que, esa es invención del hombre, que no, eso es invención de Dios, la iglesia local. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, lo que está el Señor enseñándole al maestro de Israel, ¿okay? Al maestro de Israel. Y Él puede enseñarle al maestro de Israel porque Él tiene autoridad. ¿Okay? La autoridad detrás de su enseñanza. Fíjense lo que le dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Está diciendo, mira, si alguien sabe acerca del cielo, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Por qué? El cielo era la ciudad natal de Jesús. Diciendo, yo soy de allá, yo conozco mejor allá. Como por ejemplo, mi ciudad natal es allá en Ciudad Juárez. Alguien que nunca ha ido a Ciudad Juárez, yo le puedo decir, mira, esto, y ve aquí, y ve allá, y no vayas para allá. Porque yo mejor que esa persona conozco Ciudad Juárez. Así Jesucristo, Él conocía el cielo, dice, nadie ha subido al cielo más que el que descendió del cielo, y ese soy yo. Entonces, si alguien supiera sobre el cielo, sería Jesucristo. Sería Jesucristo. Entonces, le está haciendo ver a Nicodemo, esto que yo te estoy enseñando, lo tienes que creer porque es palabra absoluta de Dios. Es verdad absoluta de Dios. No es como las enseñanzas de los hombres, que no son absolutas, son relativas. Muy diferente el relativismo secular, humano, a la enseñanza bíblica absoluta, que es así y no hay de otra. O la creo o la rechazo. Pero no hay tal cosa de que, sí creo esto, pero también creo esto. No, debe ser absoluto. O lo creo absolutamente o lo niego absolutamente. Como Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores, es absolutista. Nadie puede servir, porque va a servir a uno y al otro no lo va a servir. No hay tal cosa que puede servir así también en las verdades bíblicas. Son absolutas, las de Dios, y tiene uno que así creerlos. Y Jesucristo aquí le dice su autoridad, ¿verdad? Para hacerle ver que Él necesita nacer de nuevo. Que si Él quiere entrar al reino de los cielos, que vino a la persona perfecta, exacta, al que descendió de los cielos. ¿Tú quieres saber acerca de esto? Mira, yo que soy de allá, yo te puedo decir claramente la única manera que hay para entrar al cielo, y es a través del nuevo nacimiento. Que verdaderamente tú veas y te expongas a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te va a hablar, te va a tocar, te va a impresionar, te va a hacer que la creas, que cambies, te va a transformar. Dice, pero, le dijo Jesucristo, la base de esta salvación, esta es la base del nuevo nacimiento, le dice en el versículo 14 al 16. Le dice que Jesús tenía que morir. El Mesías tenía que morir para que pudiera las personas nacer de nuevo. Él tenía que morir. Por eso les dice, ¿verdad? En el versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre.
Está haciéndole ver a ese evento que se usó como tipo de la realidad que habría de ser en el Nuevo Testamento, en la crucifixión de Jesucristo y en su resurrección y exaltación que sería levantado. Le hace ver, ¿verdad?, que es algo similar, porque aquí cuando Moisés levantó a la serpiente, ¿qué pasó? Que el pueblo se rebeló contra Dios, empezó abiertamente a practicar el pecado y entonces vino el juicio de Dios, y el juicio de Dios fue que Él multiplicó y mandó serpientes venenosas y picaban a la gente y pues podían morir con el envenenamiento de las serpientes. Entonces, pues Moisés ya intercedió por el pueblo y dijo, sí, mira, muchos ya se están arrepintiendo, están reconociendo, ¿verdad?, su pecado. Entonces le dijo, mira, haz una serpiente, ponla en un poste, le hizo una serpiente de bronce y tú ponla ahí, y el que la vea con fe de que yo lo voy a sanar, será sanado de la picadura mortal de la serpiente. Y sí, muchos otros decían, tan loco, pues que esa cosa que me va a andar salvando, deme un medicamento, algo que me pueda, porque ya empiezo a sentir que se me está acabando la respiración y se me está apretando, pero otros sí, yo sí creo, y lo creían y eran sanados de la mordedura de la serpiente. Entonces, en ese mismo sentido dijo, así va a ser necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz para que todo aquel que en él crea no termine en el infierno, sino que pueda entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, dice que la base de ese nuevo nacimiento es que Jesucristo tenía que morir y el pecador tenía que creer en el sacrificio de Jesucristo. Le dice en el versículo 15 y 16, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, o sea, no termine en el infierno, sino que tenga vida eterna, entre al reino de los cielos. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, el Evangelio, Jesucristo explicándoselo a Nicodemo, la manera de ser salvo. Qué hermoso, qué gran oportunidad para nosotros, que estamos tan impregnados de esa mentira de la religión que me puede salvar y que por ser bueno y que por ser sincero y que por esto y por lo otro, por la religión de mis padres, y me puede verdaderamente liberar de todo engaño. Abrazar la verdad, abrazar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y de esa manera tener entrada en el cielo. No es por casualidad que usted haya venido este día aquí. No hay casualidades con Dios. Dios es soberano. Y Él lo trajo porque Él quiere que escuche este mensaje. Dice que Él no desea que nadie termine en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor desea, que todos procedan al arrepentimiento. Y tal vez usted necesita proceder al arrepentimiento y entregarse a Jesucristo, confiar únicamente en Jesucristo para salvación, no en religión, no en buenas obras, únicamente en Jesucristo, porque Él es el que pagó por nuestra deuda. Él cumplió la ley perfectamente cuando vivió aquí en la tierra, lo cual yo nunca la he podido cumplir, la he estado nada más quebrantando y quebrantando y quebrantando. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, se hace esa transición. Ese cumplimiento perfecto de la ley, Él lo pasa a mí y yo le paso a Él. Él lo pagó ahí en la cruz. Se hace esa transacción de tal manera que ahora Dios, cuando Dios me ve, me deja entrar al cielo porque ve las obras de Cristo en mí. Lo que Cristo hizo, que yo no podía hacer, Él me lo puso en mí, lo hizo mío. ¿Ha nacido usted de nuevo? Acuérdese, no estoy preguntando. ¿Usted tiene una religión? ¿Ha estado asistiendo a alguna iglesia?
¿Ha pertenecido a una iglesia? ¿Pertenece a una iglesia? Todo eso es falso. Nada de eso le va a poder dar salvación. ¿Ha nacido usted de nuevo? Vamos a orar, a inclinar nuestro rostro. Y si usted no ha nacido de nuevo, tiene que asegurarse, porque Jesucristo autoritativamente nos ha dicho: nadie puede entrar al reino de los cielos al menos que nazca de nuevo. Nada más. Si usted no ha nacido de nuevo, vaya a Dios en oración y dígale: Dios, perdóname, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy perdido y ahora reconozco que la religión no me puede salvar, las buenas obras no me pueden salvar, el tratar de ser una buena persona, seguir los 10 mandamientos, nada de eso me puede salvar. Ahora reconozco que Jesucristo es el único Salvador que me puede salvar y perdonar de todos mis pecados. Y yo abro mi corazón y te pido que tú vengas a mi vida para que me perdones, me limpies, llenes mi corazón con tu presencia, me transformes en una nueva persona, que yo nazca de nuevo y comience una vida nueva siguiéndote a ti en obediencia. Lléname con tu Santo Espíritu para tener de tu poder y de esa manera poder vivir en obediencia a ti. Si usted acaba de hacer esta oración con toda sinceridad, ahí levante su mano ahí donde está y la vuelve a bajar. El levantar la mano es una manera física de reconocer dentro de usted mismo que sí, que usted está en serio de seguir a Cristo en obediencia, que usted ha entendido el Evangelio y que usted en este momento, por la gracia de Dios, nace de nuevo, comienza de nuevo, levantando su mano en alto y la baja. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pueden bajarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tal vez si usted siente ese conflicto dentro de usted, lo más seguro es porque el Espíritu Santo le está hablando. Y lo mejor que puede hacer uno es obedecer a Dios, a su Espíritu. Y que tal vez usted necesite entregarle verdaderamente su vida a Cristo. Que tal vez nada más ha tenido esa falsa confianza de tener iglesia, de tener religión, pero en realidad no tiene una relación personal con Cristo, no ha nacido de nuevo, no es su Salvador personal, el Señor de su vida. Entréguele su vida a Jesucristo levantando su mano. ¿Habrá alguien más antes de despedirnos? Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones a través de tu palabra y continuamos orando y pidiéndote que aquellos que aún todavía no han nacido de nuevo, tú continúes, Señor, haciendo tu obra transformadora y convencedora en los corazones y en las mentes de aquellos que necesitan. Y aquellos, Señor, que son verdaderos cristianos, que verdaderamente podamos mostrarlo al testificar a otros de esta gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque sabemos que es el poder de Dios para salvación. Que podamos dar testimonio con nuestra vida y con nuestros labios también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.